En la antigüedad no había nada de ódiame más, ni chilla hermanos, ni cruzazuleadas, ni lindos gatitos, ni chiquitines del norte, ni nada por el estilo. Lo que existía era el ulama, el tlaxco. Uno de los aspectos que la mayoría de culturas prehispánicas compartían era precisamente el comúnmente llamado juego de pelota. Sin embargo, hablar de este es mucho más complejo. Las estructuras que la mayoría llaman canchas se encuentran en muchos lugares en el actual México, países de Centroamérica, en Estados Unidos e incluso en Sudamérica. Por lo menos en México se han encontrado más de 2.500 canchas. Y quizás el origen de todo el contexto que la rodeaba se remonte a miles de años hacia atrás. Pues conocemos las hechas en piedra o tezontle, pero las primeras seguramente fueron hechas con tierra y otros objetos perecederos. Por ejemplo, es como si pasado mucho tiempo descubrieran las ruinas del Estadio Azteca. Su datación no reflejaría el inicio de la actividad que le dio origen, pues tendríamos que rastrear hasta los simples llanos y hasta sus orígenes en Inglaterra, donde se oficializó el fútbol. Como dijimos, comúnmente se le llama juego de pelota. Pero lo más propio es ulama o en maya, poctapoc. Pero quizá lo más correcto es tlaxco. Hasta ahora el lugar que posee el mayor número de canchas es la ciudad de Cantoná en Puebla, con 27 estructuras. Pero ello no implicaba que en todos los lugares existieran. Un ejemplo de la poca o a veces nula existencia de estas lo tenemos en quizás la ciudad prehispánica más importante de todas, Teotihuacán. De lo poco que se había encontrado al respecto era un mural donde fueron pintadas dos líneas paralelas en donde en su interior parece que están jugando. Esta imagen ha generado teorías tales como que la actividad se realizaba a lo largo de la hoy llamada Calzada de los Muertos, siendo flanqueados los participantes por las construcciones piramidales. También al explorar el túnel debajo del templo de Quetzalcóatl, se encontraron varias bolas de hule, precisando que no forzosamente encontrar una bola de hule implica que esté asociada al juego. Pero ahora se ha descubierto que quizás sí existe una cancha, precisamente en la Ciudadela, donde se han encontrado bajo la superficie rastros de la clásica Y, siendo que la estructura habría sido desmantelada con el paso del tiempo. Ahora pasemos al significado de tlaxco. Esta palabra náhuatl fue deformada con la llegada española, y el ejemplo de su deformación lo encontramos en un pueblo famoso en el estado de Guerrero. Me refiero a Taxco. Su verdadero nombre era Tlaxco, pero fue deformada como hoy la conocemos. Tlaxco deriva del verbo náhuatl tlaxti, que quiere decir observar, aunque otros traducen la palabra como en el juego de pelota. Si nos enfocamos en el primer significado, este nos descubre el principal uso que se le daba a esas estructuras, ya que ahí observaban los fenómenos astronómicos, pues estos habrían sido observatorios. La estructura sigue patrones geométricos que forman ángulos, líneas tanto rectas como horizontales, que se calibran en base a los puntos cardinales. La parte central de la cancha es donde se ubicaría el campo visual del observador, punto visual que puede ser movido a lo largo de toda la franja. Así, sirviendo la estructura como marcador, se pueden observar salidas y puestas de sol, de la luna o cualquier otro tipo de astro celeste. Sus tamaños son variados, pues se han encontrado pequeñas con apenas 6 metros de largo, o la más grande de todas encontrada, la ubicada en Chichén Itzá, con 120 metros de largo y 30 de ancho. Obviamente los tamaños variaban según las necesidades, pues la estructura en sí es un fractal que puede aumentar y disminuir según las necesidades del observador. Investigadores de la estructura de Chichén Itzá refieren la existencia de pasajes que marcaban también equinoccios y solsticios. Otra evidencia de su función principal la encontramos en los códices, donde llegamos a encontrar tlaxcos con ojos de noche que hacen alusión al cielo nocturno, lo cual puede traducirse precisamente en que observaban los fenómenos nocturnos dentro de las estructuras. Así ya podemos ver con más lógica los efectos de sombras que se producen en su interior, cumpliendo su función de marcadores, siendo el efecto más evidente el ubicado en los llamados aros.
por donde los jugadores pasaban la pelota. El juego, cualquier persona podía practicarlo en cualquier lugar. Como hoy pasa cuando éramos niños, que jugábamos incluso con un frutzi relleno y unas mochilas o piedras, como porterías. Mientras que la ceremonia es otra cuestión. También no siempre realizándose la ceremonia forzosamente dentro de esas estructuras. Pero al hablar de la ceremonia, la llamada cancha representaba parte del universo a escala. La forma plana en forma de Y se ha identificado simbólicamente como el inframundo. Las paredes contiguas con montañas, cuevas y cielos. También la estructura hace alusión a la dualidad en muchos aspectos: vida y muerte, luz y oscuridad, etc. En su interior podían realizarse cuestiones relacionadas con la política y la guerra, pues estas muchas veces se tratan de cuestiones que enfrentan a contrarios. Ahora, en cuanto a los movimientos de la pelota, obviamente representaban movimientos de astros. La vestimenta de los jugadores, además de fungir como protección, sería una recreación de mitos tales como aquellos narrados en el Popol Vuh. Y del Popol Vuh hablaremos del ejemplo clásico que nos habla del juego de pelota. Este nos habla de dos héroes, Hunahpu e Xbalanque. Los padres de estos héroes jugaban a la pelota, pero debido a ello los señores del inframundo molestos los invitaron a este, para después matarlos. La cabeza de uno de sus padres fue cortada y colocada en un árbol infértil. Sin embargo, la cabeza hizo que el árbol renaciera, haciéndose ese árbol famoso, siendo que una mujer maya llegó a conocerlo. El cráneo ahí puesto fue ocultado por la vegetación, y al encontrarse cerca la mujer, éste le habló, obteniendo de ella su consentimiento para arrojar saliva a una de sus manos, quedando así embarazada. De ese embarazo nacieron los héroes, los cuales pasado el tiempo también jugaron pelota, igual que sus padres. Y por ello nuevamente los señores del inframundo buscaron matarlos. Sin embargo, al final, los héroes salen victoriosos. Este relato sintetizado refiere muchos simbolismos tales como la muerte del sol al ocultarse, pero sin embargo, siempre renace y sale victorioso, como lo hicieron los héroes. La muerte del padre y la colocación de su cráneo en un árbol muerto que revive representa la semilla que es enterrada en la tierra, así como el embarazo de la joven representa otro aspecto de fecundación, siendo el cráneo el pene y la saliva el semen. Este mito de la cabeza da vida a muchas representaciones, incluido obviamente el presunto sacrificio de los jugadores. Algunos creen que la cabeza cercenada del jugador dio origen a las cabezas olmecas, representando estas las cabezas de jugadores muertos. Pero también el descabezamiento hace alusión a cuestiones agrícolas, representando la decapitación, el cortado del maíz al ser cosechado. Así, todo este tipo de simbolismos separaban el juego común y corriente de la ceremonia donde el tlashco era el escenario religioso, representación que también se realizaba en determinadas fechas. Momentos tan importantes como la preparación y siembra de la tierra, el inicio de la época de secas o de lluvias, se practicaba en determinadas veintenas o meses, o en determinados fenómenos astronómicos. Y en cuanto a su origen, la mayoría refiere su nacimiento entre los olmecas, buscando asociar la palabra olmeca con la otra forma de llamar al juego, ulama o ulamalistli. Sin embargo, ellos no se llamaban así, pues esa palabra de olmeca les fue asignada por otros pueblos. Pero si atendemos a la palabra ulama, esta palabra deriva del náhuatl, donde uli significa hule, y ma es la contracción de maitl, o mano. Así, ulama se traduce en la formación de la pelota precisamente con la utilización de las manos al usar la sustancia resinosa. Y algunos otros refieren que la palabra uli sería una derivación de olin, que en náhuatl significa movimiento. Pero la verdad es que no se tiene 100% de certeza de quién creó esta actividad.
ya que en otras latitudes como en el actual Jalisco, Michoacán, Nayarit y otros estados, se han encontrado vestigios del juego que no tienen forzosamente que ver con los olmecas. Así, todos estos eran parte de los simbolismos que rodeaban al Tlaxco. Pero con la llegada española, el juego fue prohibido por considerarlo herético, siendo enterradas y olvidadas las canchas, sus reglas y sus simbolismos. Sin embargo, así como pasó con la cabeza cortada, así el Tlaxco poco a poco vuelve a renacer para que lo conozcamos e incluso lo podamos jugar.